¿Cómo están todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este primer día de la semana aquí en Así Somos. Ya estamos listos y dispuestos para comenzar. Junto a ustedes, Michael Roldán, bienvenido. Hoy día somos poquitos, pero tenemos un tremendo invitado que ya nos acompaña, Cristian Leporati, publicista de la UDP. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a hacer un capítulo especial de Telepolítica, analizando en especial la primera y más polémica semana de la Convención Constitucional. Todas las cosas que tuvieron que sortear, los problemas técnicos, los problemas de aforo y todo lo que ocurrió desde que se inaugura esta convención el día 4 de julio, Michael Roldán. Vámonos de inmediato, de hecho, Cristian, te saludo a toda la gente y nos vamos de lleno a un titular, justamente lo trae Infobae, lo ponemos en pantalla y es así: la lista de polémicas de la Convención Constitucional en Chile. Fallas estructurales, computadores hackeables y una acusación política contra un ministro de Piñera. En resumen, para la gente, para conectar un poco todo lo que pasó en esta primera semana de sesiones de la Convención Constitucional, el día lunes, a eso de las 15 horas era la primera sesión, a eso a las 16:30 horas, ¿cierto? Parte de los 155 constituyentes se reunieron con la prensa y empezaron a denunciar. Te hago una lista: falta de computadores, no habían computadores para poder trabajar. El audio era pésimo, no se escuchaban, por lo tanto no podían desarrollar las reuniones. Tenían falta de internet. Yo no sé, 2021, ¿cómo se puede trabajar sin internet? Por favor, explíquenme eso. Además, había una inexistencia completa de elementos para la crisis sanitaria, como por ejemplo, por mencionar alguno, alcohol gel. Después se empezó a ver que a medida que iba avanzando, tratando de avanzar esta sesión, no solamente estaban en el acto, en el minuto, instalando las pantallas para poder visualizarse entre todos, sino que además se utilizaron el sistema Windows 7, Cristian, que es tremendamente hackeable. Sí, pues. Además de antiguo, hay que decirlo así. La pregunta de lleno es para ti: ¿cuál es la imagen mediática con la que queda el gobierno, con la imagen con la que queda el presidente Sebastián Piñera frente a ver esta especie de ensayo y error de esta convención? De hecho, El Mostrador titula un reportaje y dice: un fiasco calculado, porque ellos aseguraban que el gobierno había sido advertido de todo esto. Mira, yo diría más que para el gobierno, es un problema también de imagen país. Este es un país que históricamente ya hace décadas que se vende, se posiciona dentro de Latinoamérica como un país ordenado, un país serio, un país planificado, en que la política funciona relativamente bien. Es un país que es bastante predecible, lo que es muy importante obviamente para los inversionistas. Siempre los inversionistas buscan países predecibles en el tiempo, excepto no tener sorpresas desagradables que le afecten el negocio. Entonces diría, no solamente hay un impacto para el gobierno en términos de imagen y de reputación, sino sobre todo para el país. Y sobre todo para el país, ¿por qué? Porque el evento de la Convención Constituyente, la paridad que tiene de género y la mecánica misma del proceso para formar una nueva constitución política para el país es algo súper innovador a nivel global en el mundo. Por lo tanto, no solamente hay un impacto, o sea, hay mucha atención de muchas personas respecto de lo que está pasando exacto en este país, porque en el fondo muchos think tanks, estos centros de pensamiento, están pendientes, evaluando, investigando todo lo que está ocurriendo. ¿Te das cuenta? Entonces, la falta de planificación en todo este proceso de puesta en marcha, que ya se sabía hace meses, como se ha comentado ampliamente en los medios, se sabía hace meses. ¿Cómo puede ser que, sabiendo esto, además un gobierno que se supone que tiene muchos MBA, muchos doctorados en administración, que básicamente el fuerte se supone regularmente, históricamente en este país de la derecha, es más que nada el orden y la planificación, que justamente un gobierno con esos atributos, entre comillas, tampoco haya logrado tener una semana más o menos ordenada, sabiendo que esto ya estaba planificado hace meses? Claro. O sea, yo te creo si una cuestión que se hubiera saltado de repente una semana, ya bueno, claro, es comprensible. Sobre la marcha vamos hablando. Claro, además el Congreso en Valparaíso tiene cantidad de especialistas, de asesores, claro, en todo el tema de internet, en todo el tema de conectividad, de informática. ¿Por qué no prestaron eso con tiempo? ¿Te fijas? Entonces, ¿por qué todo a último momento? Claro, ¿no? Si no se entiende. Entonces, en verdad, es inentendible. Algunos acusan políticamente que hay un complot para que esta cosa no funcione. Que hay una intencionalidad. Claro, yo de verdad pienso que no. Creo que de verdad es pura inoperancia nomás, básicamente. ¿Pero es inoperancia o es voluntad política? Porque claro, tú mencionabas que todos los ojos están puestos en este proceso, ojos a nivel internacional, porque además marcamos un precedente como país, primer país que escribe su constitución
de manera paritaria, hombres y mujeres, y así un montón de cosas positivas que va a traer este nuevo cambio para nuestro país. Pero uno se pregunta, sabiendo que este gobierno siempre se autotira flores diciendo que son los mejores, los más capacitados, todos tienen tremendos estudios, pero finalmente tiene que ver con eso, tiene que ver con la voluntad de que esto funcionara desde el día 1. Y te recuerdo además que el año antepasado estaba la COP25, sí, después se trasladó que se a tuvo Madrid, que cambiar, claro, a España. Tuvo que ir a Madrid, que Madrid lo aceptó por suerte España. Y ahí, claro, estaba pensado ese evento, te fijas, y ese evento estaba todo focalizado, estaba la ministra de Medio Ambiente, estaba el presidente muy preocupado, se armaron delegados, comisión para que esta cuestión funcionara perfecto. Yo no veo por qué no se hizo lo mismo con la Convención Constituyente, que además es un tema que le preocupa al país, que es súper importante políticamente y que tiene un impacto probablemente en el tiempo muy largo, como es una constitución política. Entonces, claro, ahí empiezan las contradicciones, de verdad, y por eso que muchos dicen, bueno, yo sospecho que no hay voluntad un poco por molestar este proceso y desprestigiarlo, porque en el fondo, al desprestigiarlo, un año después tú vas a poder decir, cuando se produzca la elección de salida, digamos, claro, del proceso, sí, esta cuestión no funcionó, esta cuestión fue súper poco seria, y vamos pegándole y al final desprestigiar el mismo evento, lo que es una brutalidad, porque no hay que olvidar que este evento surge porque la gente lo pidió. Así es. No es que haya sido una planificación política, empresarial, ciudadana, no, esta cuestión salió de la nada. Salió de la calle. Esto jamás estuvo en el plan de gobierno de este gobierno actual, nunca estuvo en el programa de gobierno cuando fueron las campañas de las elecciones, y por lo tanto este es un tema que es importante. Entonces de verdad llama la atención un poco la falta de prioridad y la miopía en el fondo también de un gobierno que va saliendo ya, que está muy preocupado de su legado político, que probablemente el legado más importante que le va a dejar al país es el inicio del proceso constituyente. Y todo es contradictorio, en verdad, es muy contradictorio. El otro día, el jueves, me dediqué a ir a varios almacenes como a comprar, y la gente, el tema era justamente de esta semana caótica. Sí. Y muchas personas, el dueño del almacén, que se decían, no, para mí que acá el gobierno lo que quiere es atrasar la cuestión, quitarles herramientas, cosa que el día de mañana se demoren más y terminen con una mala constitución y finalmente esto revoquen, que en el plebiscito de salida no va a ser aprobado. Es un poco también el pulso de la gente en estas teorías un poco conspirativas. Estamos haciendo un capítulo de Telepolítica aquí en Así Somos. Estamos junto al grande amigo de la casa, por supuesto, Cristian Leporati, publicista de la Universidad Diego Portales. Vamos a ver unas declaraciones justamente de algunos convencionales constituyentes de Baradit y Arturo Zúñiga con respecto a este tema, con respecto a no tener internet, a no tener computadores, a no tener alcohol gel en plena pandemia. Póngale play. El gobierno de Chile sabía hace 6 meses de las condiciones que habían sobre el COVID, y el día de hoy no tenía funcionando las cámaras, no tenía funcionando los computadores, no tenía decidido nada para que se pudiera operar. Esta es responsabilidad absoluta de un gobierno que tiene un funcionario ganando 7 millones de pesos que no fue capaz de dejar listos micrófonos, computadores y salas habilitadas para que esta segunda sesión pudiera funcionar. Lo que sucedió fue que nosotros recibimos una citación a las 3 de la tarde para sesionar. Y estando acá, ya con más de una hora de retraso, la mesa nos pide someter a votación si sesionábamos todos en el hemiciclo. Y en ese mismo instante, obviamente yo como ex subsecretario intercedí para que eso no se pusiera en votación. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos por sobre la ley. Nosotros no podemos votar si cumplimos o no la norma sanitaria. En ese sentido fue que yo solicité que la sesión se suspendiera con el objetivo de que podamos trabajar una vez que se habiliten las distintas oficinas que están habilitadas alrededor del hemiciclo. Ahí estaban las declaraciones justamente. Cristian, te quiero preguntar, ¿en qué situación queda el gobierno con la Convención Constitucional bajo estos dichos? Algunos medios hablaban de una situación de tirantez, más cuando además el gobierno dice, ellos pueden opinar del nuevo nombramiento de Catalina Parot, pero no tienen básicamente pito que tocar. Nosotros decidimos quién nos va a representar en este cambio que se hizo con Francisco Encina. Ese es un tema súper interesante ahí que yo creo que usted va a compartir conmigo. En el fondo, el gobierno tiene muy mala evaluación en las encuestas, en todas, ¿cierto? Claro. Pero también el Congreso también tiene una pésima evaluación, también la tienen los partidos políticos, también lo tienen en general todas las estructuras más bien políticas del país y también incluso las Fuerzas Armadas. Entonces, en definitiva, lo que quiero decir con eso, que frente al desprestigio general o la falta de credibilidad que tienen, que esa es la consecuencia cuando tú no tienes buena imagen, que no creen en ti, dudan de ti, eso es simple. En verdad, entonces, ¿qué pasa con eso? Que finalmente, ¿quién aflora en este momento en Chile con cierto prestigio, cierta imagen y cierta reputación?
aunque le guste o les disguste a muchos, es claramente la Convención Constituyente, ¿te fijas? Entonces yo creo que aunque no sea lo legal, aunque no sea lo que corresponde, el peso que tiene comunicacional, el peso de liderazgo que tiene la Convención Constituyente y los constituyentes, la presidenta, el vicepresidente, los distintos constituyentes de izquierda y de derecha, es mucho mayor que el mismo estamento político que hoy en día, hasta el día de hoy, gobierna el país, en el Parlamento, en el Congreso, etc. Entonces, les guste o les disguste, van a tener que asumir, los políticos en general y el gobierno de turno, van a tener que asumir, y el que viene también va a tener que asumir, que el peso político que tiene de opinión, porque no tiene más que eso, la Convención Constituyente es súper potente, y eso los periodistas lo saben. Sí, entonces lo que hacen los periodistas simplemente es perseguir a quienes son los rostros, digamos, de la Convención Constituyente, pero eso los van a ir potenciando como marcas, los van a ir potenciando como productos políticos, y no les quepa la menor duda que después, una vez que pase ya este proceso, que se apruebe una Constitución en la salida, ellos van a quedar en primera fila. Totalmente. Muchos constituyentes para en el futuro quizás generar un recambio en la política. Y lo digo tanto a la izquierda como a la derecha. Exacto, están más posicionados y están más validados también por la sociedad. Exacto. Ahora, cuesta entender que el gobierno no haya hecho las cosas bien. De hecho, la constituyente Bárbara Sepúlveda pone a través de su Twitter unas órdenes de compra que tiene que ver con el sistema eléctrico, con la fibra óptica, con equipos de conectividad, órdenes de compra que tienen fecha 2 de julio, mes de junio, o sea, todo indica que se hizo todo muy encima. Entonces cuesta entender que el gobierno, con lo criticado que está, todo lo que ha hecho se ha puesto en duda, ¿cierto? La imagen por el suelo, no haya hecho de este proceso algo ejemplar. Es como casi pensar en un auto boicot. ¿Cómo el gobierno no aprovechó esta oportunidad de hacerlo impecable para, por lo menos, tener una buena evaluación en ese sentido? ¿Por qué hacer las cosas mal, entonces? Si eso es lo Mira, nosotros tenemos una imagen nuestra, que es la de los ingleses de América del Sur. Ya es una imagen que viene del siglo XIX. ¿Pero qué significa ser los ingleses de América del Sur? Que nosotros siempre nos hemos sentido de alguna forma, por nuestro aislamiento del resto del continente, cordillera, mar, encerrados entre esas dos, entre comillas, paredes, siempre hemos tenido una mirada nosotros mismos, probablemente como identidad nacional, muy superior a la realidad que es nuestra. Y claramente quedó demostrado con el levantamiento del año antepasado, bien digo, quedó demostrado efectivamente que este es un país latinoamericano, con todo lo bueno que es ser latinoamericano y también con todo lo malo que es ser latinoamericano en términos de administración del Estado, en términos de gestión y sobre todo de planificación. Y cuando hablo de planificación es mirar al futuro. Los buenos políticos europeos, muchos de ellos, la canciller Merkel, por ejemplo, sin ir más lejos, son personas que tienen la capacidad de mirar al futuro. Y el futuro siempre en Europa ha sido parte del día a día. Pero en Latinoamérica el día a día ha sido el futuro. Entonces es un país, Chile es un país latinoamericano, y cuando nos pasan estas cosas, que son de una mal management, mala administración, así de simple, yo no entiendo por qué eligieron para administrar la Convención Constituyente a un politólogo. Deberían elegir un administrador. Como Francisco Encina. Claro, el mejor administrador posible de este país, pónganlo ahí, pues, si el tema es súper importante. ¿Y qué te parece el nombramiento de Catalina Parot? Que de hecho le preguntaron, es como un premio de consuelo por haber perdido la gobernación. Gobernación, muchas gracias. Gobernación. Y ella dijo, claramente no es de consuelo, sino sería más fácil el trabajo. Claro, tiene una buena deuda, tiene como 1.000 millones ahí de deuda, la pobre como 400 millones de deuda, ¿no? Sí. ¿Qué te parece ese nombramiento? A ver, es mejor que el que había, porque es una persona que tiene experiencia, ha estado en cargos públicos importantes, por lo tanto una persona que se maneja, y además tiene experiencia política. Ahora, si a mí me preguntan, yo creo el tema de la Convención Constituyente, la política la hacen los constituyentes, no la hace el administrador. Por lo tanto, para mí, nuevamente, a la persona que se escoge, el perfil que escogen, no lo conozco, no lo entiendo cuál puede ser. Claro. Yo hubiera puesto un administrador. Que se busca en realidad. Claro, que se busca. Yo hubiera puesto el mejor administrador para que estas personas pudieran trabajar tranquilas, ya sea acá o en su región en algún momento dado, tener buena conectividad vía Zoom u otra herramienta desde sus casas si es el caso. ¿Te fijas? Administrar, management. Claro, porque... Pero la Parot tiene buena experiencia política, tiene una buena imagen probablemente, pero
pero no es la pega de ella hacer política, ella va a administrar esa cuestión. De hecho, varios constituyentes hablaron que había sido una denominación provocadora de su cargo, porque también se sabe de toda esta ayuda que ella de alguna manera pidió a su sector político para poder salir de esta deuda que le había dejado la campaña por la gobernación. Claro. Entonces, al final, uno no entiende cómo se toman esas decisiones y, sin embargo, vemos que la gente hoy día, ya no se le puede hacer lesa a la gente. Hoy día todos nos damos cuenta de cómo van funcionando las cosas y, finalmente, qué es lo que premia a la ciudadanía. Y aquí te pongo el ejemplo, por ejemplo, de la Carmen Gloria Valladares, que fue la maestra de ceremonia de la primera sesión de la convención, que finalmente fue como la gran ganadora de ese día. Es que ella es una funcionaria pública. Una persona que trabaja desde su vocación y después, conociéndole también su historial, supimos que era sobrina nieta de Gabriela Mistral, entonces tiene una serie de tributos que hoy día la hacen ser una mujer que está súper bien posicionada, y eso finalmente es lo que la gente termina valorando. Gente que haga la pega de corazón, que sea capaz de dialogar, que sea capaz de empatizar y de hacer las cosas bien, y que en el fondo lleguen a su cargo porque se lo han ganado. Es muy importante. A ver, también a mí no me sorprende para nada lo de la señora Valladares. Ella hizo su pega. Claro. Y lo hizo bien. Ahora, yo no sé por qué hay que aplaudir que haga bien la pega. Sí. Si lo normal es que se haga la ese pega tendría bien. que ser el desde hacia arriba. La pega bien, Claro. si es funcionaria pública, tiene que trabajar bien. Y a mí me gusta, yo he trabajado mucho en distintos ministerios y trabajan bien. Los funcionarios públicos trabajan muy bien y están muy bien preparados. ¿Ah? Entonces a mí no me sorprende la señora Valladares, hizo la pega que tenía que hacer y todos aplaudiendo, no, pues si hizo la pega que tenía que hacer, no más nada más. ¿Te das cuenta? Y por eso que yo digo nuevamente que no entiendo por qué se escogió a la señora Paró cuando en realidad ese era un tema de administración pública y de buena administración pública. Tenían elegido un buen funcionario y chao. Porque además, porque además te genera un ruido interno, o sea, te pone una persona con una ideología determinada en una convención que tiene ya una posición política. Es importante lo que tú destacas, porque tenemos que ver dónde ponemos justamente las felicitaciones en todos estos procesos. La gente que está haciendo la pega, parece que estamos muy mal acostumbrados como al maltrato en cuanto al tema político. A mí sí me llama la atención, y lo quiero decir, que la mayoría de los medios, cuando empezaron a hablar de la señora Valladares, destacaban que era soltera. A mí ese aspecto me parece que es cero relevante e innecesario. Vamos a hablar en esta clase de telepolítica con Cristian Leporati justamente de un hecho que nos alegró, acá yo voy a hablar por la mayoría, nos alegró a varios y que dio la vuelta al mundo, hay que decir, y es justamente el hecho de que la presidencia de la convención recayera en Elisa Loncón. Vamos a ver alguna serie de archivos, porque además no solamente imágenes de ella, esta noticia dio la vuelta al mundo, hay que decirlo, Cristian, es un hecho histórico, un hecho importante, un hecho que valida justamente a los pueblos originarios. Y quiero que revisemos el siguiente pictoline, justamente lo vamos a poner en pantalla, que dice lo siguiente, mira, dice la presidenta, ahí está, la presidenta de los constituyentes, habla y dice: Elisa Loncón nació en una comunidad mapuche al sur de Chile, justamente. Para llegar a la escuela tenía que viajar 8 kilómetros, a veces caminando, lo estamos viendo en pantalla. Ahí algunos le decían India como insulto. Continúa, dice: a pesar de todo, sus padres siempre la animaron a seguir aprendiendo, a seguir estudiando. Estudió para ser profesora de inglés, luego varios posgrados en el extranjero y es doctora por la Universidad de Leiden, en los Países Bajos. Cuando regresó a Chile, muchos dudaban de su currículum, dice, y fue discriminada. ¿Saben por qué? Por ser mapuche. Aún así, ella continuó trabajando como profesora lingüista y activista. Este domingo, Elisa fue elegida presidenta de la Convención Constituyente de Chile, quienes escribirán la nueva constitución del país. Y espera construir, y aquí la citan a ella, un Chile distinto que respete la condición humana de la diversidad, valora a las mujeres y sus raíces ancestrales. Perfecto. Esto es justamente el pictoline que salió, además de algunos comentarios totalmente fuera de lugar en redes sociales. Es tremendo, porque claro, su nombramiento es un hito, es el cargo más alto que haya ocupado y desempeñado alguien del pueblo mapuche en este caso, pero es tanto el clasismo y el racismo, Cristian, en nuestro país, que en redes sociales se puso en duda las capacidades de Elisa Loncón con comentarios como este. Fíjense, ahí dice: Loncón sabe leer y escribir, y T13 responde de una manera muy asertiva. Que es a lo que habían citado, además, exactamente, dice: sí, es doctora en Humanidades de la Universidad de Leiden en Holanda y también es doctora en Literatura de la Pontificia Universidad Católica, dentro de otros también títulos, porque ella es profesora de inglés de la Universidad de la Frontera, es académica universitaria de la USACH, es lingüista, o sea, es una mujer tremendamente preparada, una mujer que ha estudiado en varios países, es una mujer que hoy día tiene la garra, la capacidad,
tiene toda la fortaleza y el liderazgo que merece una instancia como esta. Y deja sumarte algo, y esa es la única mujer que se le ha pedido que transparente su currículum. Porque a ninguno de los restos 154 convencionales se les ha pedido efectivamente dónde estudió, qué estudió, cuáles son sus posgrados. Solamente se le ha pedido a ella, claro, por ser la presidenta, pero principalmente por ser mapuche. Entonces, además, en una sociedad que sabemos que el clasismo y el racismo, claro, han determinado no solamente la división de la riqueza en Chile, sino que en toda América Latina. Exacto, y acá seguimos viendo que la violencia contra los pueblos originarios persiste, Cristian, y vemos que aún queda en nuestro país un sector que sigue oponiéndose al progresismo, a la inclusión, al no entender que hoy día Chile es distinto y que hoy día el poder se está distribuyendo de una manera diferente. ¿Qué te parecen comentarios como el que vimos recién en ese tuit? Mira, a mí me parece incluso que haya que decir que ella es doctora, que es académica, también es una brutalidad. Sí. O sea, ella simplemente por el derecho de que se lo ganó, de estar ahí en esa convención, y también porque la eligieron democráticamente como la presidenta de la convención, basta y sobra. Exacto. Es como si tú tienes que poner tu foto en un carnet en el CV para que te elijan en una pega. Además no corresponde, ¿te fijas? No. Por eso digo, esa es la única que se le pidió eso. O sea, la discusión de verdad es burda. Ahora no era un requisito, Cristian, tener un título universitario ni ningún tipo de título para poder ser parte de la Convención Constitucional. No era un requisito. Claro. Entonces, ¿por qué se le cuestiona? Bueno, mira, yo me quedo con el vaso siempre medio lleno y no vacío. Y yo encuentro lo más interesante, porque también yo creo que van a estar de acuerdo conmigo en esto, lo más interesante creo que haga que haya un Baza, que es un tipo como nosotros, formado más cultura occidental, ¿cierto? Típica la mirada más cartesiana, racional, del progreso lineal de la sociedad y todas esas cuestiones que nosotros nos han formado chiquititos. Y tiene por otro lado una persona que tiene una formación totalmente distinta, una formación, digamos, indígena, de comunidad, de todos juntos haciendo un trabajo, de la madre tierra, como ella lo dijo en su discurso la señora Loncón. Y yo creo que es súper interesante ver cómo esta dupla en el desarrollo del proceso constituyente se van complementando, porque de verdad, si fuera solamente Baza, sería nuevamente caer en la tragedia histórica nuestra, claro, que es la racionalidad occidental y hacer las cosas como hay que hacerlas así, y hemos terminado con el calentamiento global, así de simple. Entonces yo creo que es re importante esa complementariedad, porque finalmente, la suma de ellos, si funcionan ambos y si no predomina el ego de uno sobre el otro, y trabajan como equipo, es súper interesante lo que puede pasar. Muy interesante, sobre todo en un país que vive de la extracción de minerales y de productos como la celulosa, los árboles, cosas todas de origen natural. Oye, siguió esta campaña justamente en redes sociales, esta campaña sucia, esta campaña barata y bien patética. De hecho, se empezó a viralizar una foto, una supuesta foto, donde justamente Loncón estaría recibiendo, la estamos viendo en pantalla, una beca supuestamente de Augusto Pinochet. Ella tuvo que salir a aclarar porque esta foto fue viralizada sobre todo por gente que era evidentemente derecha, históricos de derecha, además empezaron, miren, de quién está recibiendo la beca, qué sé yo, justamente, Sergio Melnik, entre otros, el señor Errázuriz, justamente. Salió ella a desmentir, tuvo que salir ella nuevamente a dar explicaciones, a decir, esa no soy yo. Vamos a ver el tuit justamente de Elisa Loncón en pantalla, que dice lo siguiente: a raíz de una imagen que se está viralizando de mi persona, quiero decir que la persona de la foto no soy yo. Esas prácticas cobardes de mentir y agredir a los que luchan serán erradicadas en el nuevo Chile que nace. Justamente es el mensaje que aprovecha además a emitir en una situación en la que fue tremendamente desagradable, ya lo decís tú, Cristian, tiene que salir a explicar qué es lo que estudió, tiene que salir a validarse una y otra vez. ¿Cuál es la clave en la comunicación que va a tener que entregar tanto esta convención, Baza, Elisa Loncón, para no transformarse en otro poder desprestigiado de nuestro país? Porque hoy día están en un punto clave, lo decías tú, para poder seguir creciendo políticamente y socialmente. Yo no sé cómo ellos van a operar, pero deberían tener un vocero. Yo creo que deberían tener más allá, o definir que definitivamente la señora Loncón es la vocera. Por decir una brutalidad. La señora Loncón es la vocera y Baza, definir un canal. Y Baza maneja todo el tema más bien legal, del proceso legal de constituir una constitución. Y se separan la pega y cada uno trabaja en ese sentido juntos, pero cada uno con su expertise. Pero es súper importante, yo creo, de cara a la opinión pública, a los medios de comunicación, a la prensa, etcétera, tener una visión clara respecto de lo que se está haciendo adentro, mucha transparencia, y además ser tremendamente eficaces en el trabajo. O sea, tienen apenas un año, es muy poco tiempo, y tienen que ir mostrando una carta Kant, en el fondo, una carta Kant y un comunicador que vaya informando esa carta Kant cómo va avanzando, yo creo. Claro. Eso es lo más importante, sin lugar a dudas. Porque en el fondo tienen buena imagen, o sea, Baza tiene buena imagen, la señora Loncón tiene una súper imagen transversal a nivel local,
y global. Ayer la veía en la televisión en un canal alemán, le hicieron una entrevista. Sí, en la Deutsche Welle. Sí, exacto, el Deutsche Welle, sí. Es radio, ¿no? Eso. No, es un medio de prensa escrita. Bueno, tiene canales también en YouTube. Ahí le hicieron una tremenda entrevista ahí a la señora Loncón, y ella va a tener una imagen de marca potente. O sea, yo creo que ella debería ser la comunicadora, en mi punto de vista, ¿eh? Más que Baza. Baza debería ser la persona que esté trabajando, haciendo el trabajo, lo técnico, ordenando un poco las comisiones, administrando las comisiones. Eso es lo que yo me imagino. Pero sí, para cerrar el punto a tu pregunta, es tener un vocero claro, que tenga habilidades comunicacionales, que tenga empatía, simpatía, credibilidad, y que esa persona vaya conduciendo un poco la comunicación. Exacto. Si empiezan a salir por acá, por allá, distintos constituyentes todo el tiempo, ahí va a pasar lo que dijo Mujica, que fue bien desafortunado, la bolsa de gato. Quedémonos en Jaime Baza, justamente porque él lleva muchos años tratando de hacer una transformación en el proceso constituyente. Recordemos que él es un abogado constitucionalista, es profesor, tiene un doctorado en la Universidad de Barcelona, pero vamos también a ese día de julio del 2018, justamente, cuando tuvo que también validarse ante una comisión de la Cámara de Diputados y también tirar el currículum sobre la mesa, como lo decimos acá en Chile, y gracias a este hecho también se hizo conocido porque se le cuestionó en ese momento no su capacidad técnica, sino se le cuestionó su forma de vestir. Pasamos a ver el video de aquel momento. Trataré de ser lo más... Muchas gracias. Perdón, diputado Pérez, perdón. Yo quisiera recomendarle a nuestra visita que en lo sucesivo venga con chaqueta como corresponde. Merece cierto respeto esta comisión, de tal manera que yo me siento molesto e incómodo de que venga que citan suelto cuerpo. Gracias. Cuando nosotros traemos un invitado, que yo le agradezco por ya su presencia, me parece muy bien, y le agradezco su cooperación, y comparto la molestia del diputado Pérez, que venga vestido acorde a las circunstancias, no en camisa. Al menos no le voy a exigir corbata, pero al menos que venga con chaqueta, porque si no constituye una verdadera falta de respeto a los que nos esforzamos por venir vestidos adecuadamente a las sesiones habituales, que independientemente de lo que a usted le guste personalmente, pero aquí estamos en un poder del Estado y merecemos cierto respeto y dignidad. Así que yo le manifiesto también mi molestia por la forma en que usted se ha presentado a esta comisión. Secretaría General, que tenga en cada comisión corbatas y chaquetas para prestarle a los invitados, con lo cual nos ahorraremos estas discusiones tan profundas en el futuro. Primero pasar al señor Urrutia, que no fue mi intención burlarme de usted ni mucho menos, sino que una situación tensa generó cierto nerviosismo. La verdad que yo vengo asistiendo a las comisiones de este poder del Estado probablemente desde la primera administración del presidente Piñera. He participado en muchas comisiones de Constitución, de Educación, en Defensa no había estado previamente, de Salud he participado en 3 comisiones investigadoras de acusaciones constitucionales. Y la verdad es que es primera vez que me encuentro con esta sorpresa. Yo me saqué la chaqueta para sentarme a la mesa, precisamente para poder trabajar con ustedes de manera más cómoda, ¿verdad? Mi chaqueta está ahí encima, si quieren me la pongo, pero hace calor. Yo preferiría que no me obligaran a ponerme la chaqueta. Lo de la corbata lo encuentro sinceramente poco relevante para estos efectos. Yo soy abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, soy doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona, soy magíster en Derecho de la Universidad de Chile y soy magíster en Filosofía de la Universidad de Valparaíso. No sé si la corbata agrega algo a lo que tengo que decir. Ahora, si ustedes creen que sí agrega algo, bueno, lo que puedo hacer es que me puedo poner la chaqueta. Yo aplaudo a Baza en este pasaje. Qué vergüenza, qué indignante todo eso. Hay que decir que el contexto es que Jaime Baza justamente estaba comentando el proyecto que buscaba aumentar la probidad en la compra de las Fuerzas Armadas. Era un proyecto bastante importante lo que se estaba conversando y termina reducido a si usó o no la corbata. ¿Chile cambió realmente? Estamos hablando del 2018, hace poco. Esta palabra que está tan manoseada que cambiamos. Cuando tú dices Chile, yo entiendo la población. Yo creo claramente que la población siempre va varios pasos adelante en general de los poderes tradicionales, incluyo en eso al poder político. Y bueno, el Parlamento además tiene varias disfunciones, pasan encerrados allá, viven en alojamientos, los días que están ahí trabajando, del alojamiento al Congreso, del Congreso al alojamiento. Su propia burbuja. Se van creando una burbuja y las burbujas son letales, particularmente personas que representan a la población finalmente. Pero
Es increíble, increíble el pleno siglo XXI, sociedad digital, tecnología de información. Ayer un millonario volando al espacio, en una nave espacial privada, digamos. Estamos en otro mundo, o sea, estos señores tienen que ubicarse. Pues. Oye, y además una persecución donde le han sacado su pasado liberal a Baza. Vamos a ver el siguiente titular de La Tercera, justamente, que dice lo siguiente. Ahí póngalo en pantalla, por favor, Andrés. Dice, el pasado liberal de Jaime Baza. Compitió junto a Sichel en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica y era discípulo del jurista Óscar Godoy. A eso quiero sumar una nota del Diario Financiero que titulaba Convención Constitucional, señales que preocupan. Una nota bastante alarmista, hay que decirlo. Brevemente, Cristian, ¿está asustada la derecha con todo lo que está pasando con esta convención, con Baza, con Loncón? A ver, la derecha en Chile, desde siempre, ha vivido, salvo interrupciones como fue, por ejemplo, la Unión Popular y el golpe de Estado, siempre han vivido en un país más o menos controlado, a la medida un poco de su cosmovisión. Y es interesante porque finalmente lo que viene ahora es una cosa en la cual la derecha no tiene control. Algunos, o tienen aparte del control nomás, lo que tiene como espacio político, y eso claramente inquieta. El miedo siempre ha sido inquietante para todos. El miedo es el peor inquietante que puede tener un ser humano y también una coalición política. Y ellos sienten que pueden perder mucho, lo que es una torpeza porque finalmente los procesos de cambio todos ganan si lo ves tú lo ves como parte de ese proceso y tú eres parte de eso. Si te alejas, si lo ves como algo que te va a castigar, no vas a ser parte de eso y al final obviamente que vas a salir perdiendo. Es mucho mejor ser parte de que estar fuera de. Vamos a seguir hablando de eso, vamos a seguir con este capítulo especial de Telepolítica junto a nuestro publicista Cristian Leporati y también vamos a hablar, Cristian, de un hecho insólito. ¿Predica pero no practica? Esa es la pregunta que nos hacemos ante la acusación a ministro París de haber ido a un cumpleaños en dependencia del Ministerio de Salud. Esto destapó otros cumpleaños y otras celebraciones que se habrían desarrollado durante este año. Tú sabes, Michael, toda esa información. Vamos a ir con este hecho que finalmente ha puesto al Ministerio de Salud como el nuevo Ministerio de Salud y Eventos. Así le llaman. Vamos a continuar con eso y mucho más al regreso de esta pausa. No se cambien. Ya estamos de regreso en Así Somos junto a Monty, junto a Cristian Leporati, publicista de la Universidad Diego Portales. Vamos a seguir hablando de telepolítica, pero antes, escúchame bien en tu casa, porque si hay un deporte que se va a masificar en todos los chilenos, es que nos vamos a convertir en maratonistas, pero del mejor contenido, porque ahora puedes disfrutar de HBO Max gracias a BTR, por supuesto. Si tienen televisión digital BTR, podrán disfrutar la plataforma de streaming HBO Max con contenido de Warner Bros., DC, HBO, Cartoon Network, Max Original y mucho, mucho más. Es que hay para todos los gustos. Solamente deberán seleccionar su operador de cable e ingresar las credenciales de la sucursal virtual BTR y tendrán acceso directo a la plataforma HBO Max. Si eres BTR, ya tienes HBO Max. Fuerte el aplauso para BTR que nos acompaña en Así Somos. Vamos a ver, ¿les parece el titular de interferencia justamente? Mira, ahí dice Monty. Exclusivo, piden sumario sanitario contra el ministro París por participar de cumpleaños con 30 personas en el MinSal, cuando el aforo máximo era de 5 personas. De hecho, esto fue el 28 de mayo, a eso de las 10:30 horas. Ya sabiendas de las prohibiciones que existen, se realizó una fiesta de cumpleaños con un aforo de más de 30 personas. Exactamente. El martes 15 de junio llega a la oficina de partes del Ministerio de Salud una denuncia que iba dirigida a la subsecretaria Paula Daza para que se inicie un sumario sanitario contra el propio ministro de Salud por haber participado en una celebración, como tú bien decías, Michael, el pasado 28 de mayo a eso de las 10:30 de la mañana. ¿Qué dijo después la subsecretaria? Que el ministro había pasado solo a saludar. Ahora, yo no sé, ese dicho, no aclares que oscurece, Cristian, en términos comunicacionales, esto es gravísimo, porque más allá de cómo se haya dado la situación, que me imagino eso ya está en investigación, es una señal comunicacional súper fuerte, muy débil y que genera mucha controversia porque hemos estado durante 1 año y medio recibiendo indicaciones del mismo MinSal para que no nos juntemos, para que mantengamos la distancia social, física, para que no tengamos reunión ni siquiera con nuestra propia familia, y ocurre este tipo de hechos en donde uno de verdad queda como condorito plop. Sí, claro. Yo trabajé como 5 años en el sector financiero, en un banco, en marketing ahí. Y siempre mi jefe me decía, quien explica, se complica.
Y yo jamás me olvidé de esa cuestión, te juro. Me olvidé de todo el resto, pero jamás me olvidé de eso. Fue la enseñanza. Sí, fue la enseñanza, 5 años en un banco para aprender eso, güey. Y en verdad no falla, o sea, en comunicaciones muchas veces quien explica se complica y claramente el Ministerio de Salud, bueno, en pandemia tiene que siempre ser una organización pura y casta, o sea, perfecta, de cara a la opinión pública. Intachable. Y particularmente en sus líderes de opinión, que son, se supone, el ministro y su subsecretaria, que son los que están permanentemente haciendo vocería en los medios semanalmente y son requeridos por los periodistas, y claramente ahí hay un desgaste de obviamente la imagen que puede tener ambos personeros políticos, sin duda. Oye, además de esta fiesta de cumpleaños, destacar que fue en el Departamento de Comunicaciones del MinSal. Más encima. Más encima. Todo de la base, pero además este trabajo que hicieron los amigos de Interferencia justamente empezó a destapar otras celebraciones. Hay que decir que frente a esto, de alguna forma el MinSal salió a hablar y decir que obviamente el aforo en el lugar de trabajo es distinto al aforo de una casa. Uno eso lo puede entender, pero cuando uno va al trabajo, más que a trabajar, a festejar cumpleaños, es cuando uno como ciudadanía, como ciudadano a pie, qué sé yo, dice, a ver, acá las cosas no se están viendo con la misma vara. Salió otro reportaje, de hecho, que el 25 de enero se celebró el cumpleaños de la subsecretaria Paula Daza. Cuando hablo de se celebró el cumpleaños, estoy hablando de con tarjetita de invitación, como diría Adrián de los Dados Negros. Fue una reunión en el Salón Alma Ata del MinSal, se celebraron los 61 años de la subsecretaria, con 22 invitados. Hay que decir que en esa fecha justamente Santiago estaba en transición, por lo tanto la reunión máxima era de 10 personas. Acá se mandó, Cristian, a diferencia de la otra celebración que decían, no, finalmente no se llevó a sumario sanitario porque el ministro París solamente pasó como a saludar y se fue. Acá hay tarjeta de invitación. Claro. Una invitación que decía, vamos a festejar, vamos a celebrar el cumpleaños número 61 de la segunda del MinSal, refiriéndose a Paula Daza, con un almuerzo. Lo citaban a una hora en específico, a 22 personas, en un salón cerrado, además, a un almuerzo. Eso ya no pueden decir que en el fondo se cumple el aforo de trabajo, que es distinto. Acá es una reunión social, sí o sí. De esto el MinSal no se ha referido todavía, por lo menos hasta la mañana de este lunes. Mira, y aunque se cumpliera el aforo, tampoco deberías hacerlo, porque finalmente siempre en pandemia, cuando se habla de comunicación de crisis, que es el caso de una pandemia, es muy importante el liderazgo. O sea, de verdad, el único capital que tiene un ministerio como el de salud es su liderazgo. Y el liderazgo, ¿en qué se sustenta el liderazgo? Básicamente que la persona sea creíble. ¿Y cómo una persona es creíble? Porque tiene una imagen determinada, tiene una reputación determinada, tiene un prestigio determinado, que en el fondo, en los hechos, en el día a día lo va construyendo. Entonces no es magia. Aquí tú no contratas un comunicado y te la arregla la imagen, no. Sí. En el día a día se va trabajando. Entonces, exacto, permanente. Por lo mismo, cuando estas cosas se salen un poco del ritmo, de lo normal, de lo que hay que hacer y el deber ser también, porque una autoridad tiene que demostrar el camino, por eso es líder, si no, no pasa nada. Incluso no diría hecho ni para 10. O sea, no puedes hacer eventos en realidad como autoridad política en salud, no puedes, porque finalmente estás dando una señal errada. Ahora, aunque sea con el afuero, aunque cumpla, tampoco debería hacerlo. Porque hay cosas legales, pero no son éticas. Mira, entonces al final uno siempre está como... Claro, no se ven correctas. Pues, sí, no se ven correctas, o sea, exactamente, estamos en una pandemia y ellos debieran dar el ejemplo. Pero aparte, mira, nos vivimos en el Chile hace 20 años atrás cuando no habían redes sociales. Claro. O sea, hoy en día... No se sabe. O sea, y no lo sabía en 2 minutos, o sea, lo sabía en 1 minuto. Claro. Siempre va a haber alguien en esa reunión que piensa políticamente distinto, estamos hablando de un ministerio, ¿cierto? Claro. Que piensa políticamente distinto y te va a grabar o te va a hacer la firmada escondido por ahí y la va a filtrar. Siempre la primera denuncia la hace un funcionario. Un funcionario que estaba presente en ese primer cumpleaños. Otra celebración, el 8 de febrero se celebró otro cumpleaños en el MinSal también, esta vez en la azotea de la cartera. Uno puede decir, por lo menos era un espacio abierto. Tenemos en Historia de la Pandemia al presidente Sebastián Piñera, ¿se acuerdan de esa imagen sin mascarilla justamente? Que también se iba a hacer una investigación hace mucho rato, que andaba... Bueno, te olvides también... Cuando andaba en Caburga, ¿no? Cuando andaba en la playa, andaba... No te olvides también, y yo jamás me voy a olvidar de eso, en diciembre, que estaba la embarrada en Chile el año pasado, la primera dama viaja a Miami con su hija antes de la Navidad. Fue muy poco tratado. Hay millones de inconsistencias en la autoridad, que finalmente es el líder de opinión, que impone un poco el estilo, la forma de operar. Hay mucha inconsistencia y eso es súper delicado. ¿Qué es lo que pasa con cómo arreglamos, sumando todos estos antecedentes? Además que uno decía ya, el gobierno tiene mala evaluación, pero el MinSal en sí, o el ministro París y la subsecretaria Daza no tienen mala evaluación. En las encuestas individuales ellos no quedan mal parados. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahora? ¿Salir a explicar?
el que explica se complica. ¿Cómo podemos mejorar esta imagen que se está sumando a esta bolsa de la primera dama viajando, del presidente Sebastián Piñera en la playa sin mascarilla? Porque hay ya diputados que han dicho que en otros países por menos se entrega el cargo. Claro. No, yo creo que hay que explicar al principio, el que explica se complica, claramente. O sea, quedarse callado. Sí, porque la memoria es tremendamente frágil. A ver, antiguamente, cuando algunos medios controlaban un poco la información, en Chile, el olvido era un poquito más lento, porque también el proceso de comunicación era más lento de información. Pero hoy en día la sociedad digital, con redes sociales, con plataformas, etcétera, hay un maremoto de información. En un momento dado se produce un pic que a la embarrada, todos hablando las tendencias, etcétera, pero después pasa muy rápido también. En la sociedad digital todas las crisis comunicacionales pasan rápido. Ahora, tiene un problema. Quedan registradas. Quedan registradas. Claro. Y quedan registradas, y a los que les interesa hacer un follow-up, un seguimiento al registro, en algún momento te lo van a tirar en la cara. Por eso que lo mejor para las autoridades, y yo creo que ahí le falta mucho entrenamiento. De verdad, París y la subsecretaria Daza han tenido una gestión razonable de una pandemia bastante terrible, pero pucha que le falta más entrenamiento, más training en todo el tema digital, sin lugar a dudas. Ellos no están conscientes de que todo lo que dicen probablemente hacen en privado y en público está siendo, en algún momento puede ser grabado y llevado a las redes sociales. Claro. Y hay que tener conciencia de eso también como político y como autoridad. Oye, con respecto a este cumpleaños del 28 de mayo, no del 25 de enero, porque el de Paula Daza salió después el de la subsecretaria. Había pasado piola. Ese había pasado piolita y acá se destapó, pero con respecto al del mes de mayo, justamente, el ministro vocero Jaime Del Olio salió a hablar el viernes pasado, dio algunas explicaciones. Vamos a ver. Si es efectivo que el ministro de Salud, Enrique París, participó de este cumpleaños y también si es que se cursará o no un sumario sanitario. A ver, varias cosas. La primera de ellas es que no es lo mismo un recinto particular, una casa, que un lugar de trabajo. Entonces, cuando yo escuché por la mañana que alguien decía que el aforo es 5, si fuera por eso el Ministerio de Salud no podría funcionar, evidentemente. No tiene ningún sentido esa. Otra cosa distinta es que, lo que ha explicado la subsecretaria, es que los miembros del equipo de comunicaciones, uno de ellos, de parte del equipo de trabajo, estaba de cumpleaños, pero no es que haya habido ni una fiesta ni ninguna otra cosa, y por tanto alguien dice que eso tiene que investigarse. Si hay una denuncia, por supuesto que tiene que hacerse esa investigación, y al momento entiendo por lo que ha dicho la subsecretaria que eso no ha ocurrido. Si existe la denuncia, entonces evidentemente tiene que, como digo, investigarse. Pero también volvamos a la situación de la normalidad. En un ambiente de trabajo hay que tener todos los resguardos sanitarios y los aforos laborales, sobre todo en un ministerio como el Ministerio de Salud, que es esencial, es fundamental el mantener esos resguardos, el uso de la mascarilla en espacios cerrados, el distanciamiento, el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol gel, etcétera. Y por lo mismo, el que algunos intenten tratar de politizar esto, o el decir de que cuando hay un miembro que es parte de un grupo de trabajo al cual está de cumpleaños y se le saluda y eso significa alguna otra falta, yo también lo que les pediría es que tratemos de no basarnos permanentemente en la mala fe, no tratemos de basarnos permanentemente en estas cosas que no guardan relación con la realidad, porque cuando una persona dice que el aforo en el Ministerio de Salud es de 5, significa que no entendió nada. Oye, ahí termina con esa frase de Monti Udure que dice no entendió nada, porque justamente esta pauta de prensa se llamaba así, no entendió nada, que es una nueva campaña para evitar que los jóvenes principalmente realicen fiestas clandestinas. Dios es guionista, como dice nuestro jefe Rodrigo León. La explicación a mí me parece, no sé tú, Monti, me parece un poco ilógica, porque una cosa es trabajar y otra cosa es enviar invitaciones y reunirse justamente. O sea, yo acá no voy a ocupar el estudio Así Somos para festejar un cumpleaños y estar reunidos, no sé, media hora, 10, 15, 20 personas. Claro. No se puede. Lo que pasa es que, claro, cada espacio está diseñado para una función en particular y se entiende que si uno está trabajando tiene ciertas medidas de seguridad, usa una mascarilla y distancia. Cuando uno está en un contexto de celebración, por muy bajo perfil que sea, aunque sea compartiendo un café, ya se rompen ciertos protocolos, tú te sacas la mascarilla, hay más acercamiento, o sea, sí o sí se van transgrediendo ciertas normas. Ahora, quiero irme a la parte comunicacional, Cristian, porque yo entiendo que, por ejemplo, un ministro de Salud, una subsecretaria, que son doctores, no necesariamente tienen que ser buenos comunicadores ni tienen que entender cómo comunicar. Ahora, yo no sé por qué existen, o no sé si existen o no, buenos o malos asesores que están detrás de ellos,
o no les hacen caso, o qué pasa en ese sentido, porque al final, claro, uno finalmente le termina echando la culpa o todo recae en estos personajes que están a cargo del ministerio, pero en términos comunicacionales ellos tienen un equipo que está detrás. Entonces, ¿qué es lo que falla ahí? ¿Estamos hablando de malos equipos o estamos hablando de gente que no hace caso? Yo creo que son personas humanas, son como nosotros, son como la población en general, y tan estresados y tan agotados y quieren ser como eran antes, que no va a ser posible aquello. Y se equivocan, así de simple, no le vería más allá, pero en algo de ti discrepo. Yo creo que un ministro tiene que ser un experto en comunicación, y si no lo es, tiene que ser entrenado antes de asumir como ministro, y durante su cargo como ministro estar permanentemente en entrenamiento. Yo creo que yo he trabajado en ministerios y los ministros tienen equipos de 6-7 periodistas del equipo de comunicaciones, y más todavía dependiendo del ministerio, y descansan mucho en ello, lo que es un error. El ministro efectivamente es el rostro, es la marca del ministerio, y él es el que debe comunicar bien. La subsecretaria o subsecretario, dependiendo del ministerio, son personas más técnicas, se supone, que están haciendo la gestión del día a día, que saben más del tema. En Chile no es siempre así, lamentablemente, en Nueva Zelanda sí. Pero este nivel de exposición de la subsecretaria Daza no es normal. Claro, no es normal, pero claramente la subsecretaria Daza tiene habilidades comunicacionales que la ha ido aprendiendo en el camino. Ella es una persona que ha ido en el camino aprendiendo, y como ella aprendiendo, simplemente el mejor testimonial de un buen comunicador es ser como es, ¿ya? Y yo creo que la Daza tiene una virtud muy grande, que es la de, para el resto de la gente, es como que ella se comporta como es en la casa, como sería en la tarde con las amigas, con los amigos. Es una persona natural. Y la gente normalmente en sociedades digitalizadas en lo comunicacional valora mucho eso. A la gente no le gusta quien imposta la voz, quien imposta una forma de ser cuando saben que en realidad no lo es, porque lo van a pillar con la afirmación después, horas después, ¿te fijáis? Entonces yo creo que en eso discrepo de ti en ese sentido. Tienen que ser buenos en comunicación ambos cargos, uno más que el otro. El ministro, de todas maneras, tiene que ser un tipo muy bien entrenado. Cristian, pero el error, digamos, es que son personas también, Ahora, comunicaciones, bueno, ya. No debería ser, pero pasó, ¿te fijáis? Pero eso, a esta altura, esa es mi duda, a esta altura ¿podemos hablar de error, por ejemplo, este tipo de reuniones? De error. Porque para mí eso no es un error. Para mí el citar un cumpleaños a reunirse 22 personas, en el caso de la subsecretaria Paula Daza, no sé cuántas personas en la azotea, no sé cuántas personas en Mayo, ya no es un error. Yo lo veo como básicamente se están burlando de las medidas que ellos mismos imponen, y se están burlando de la ciudadanía. De la ciudadanía que efectivamente llevamos yo voy a cumplir 2 años sin celebrar mi cumpleaños, tú ya pasaste un segundo cumpleaños sin poder festejarlo, muchas personas sin poder ver a su familia. Entonces uno en la casa se encuentra con estas noticias y dice, acá no hay un error, acá le importa, pero 3 hectáreas de choclo, pero perdona. El tema emocional o el tema que estamos viendo el resto. Pero esto viene de antes, acuérdate. Antes que partiera la pandemia ya había señales en el gobierno de disonancias, te fijas, entre lo que los ministros decían y después pasaba. Acuérdate que hay ministros que decían, bueno, están haciendo la cola en el servicio de salud, en los hospitales, y aprovechan de conversar y tomarse un tecito. Era una reunión social. Reunión social también, ¿te acuerdas? Bajaron las flores, esa frase tan... O sea, perdona, hubieron miles de... No miles, exagero, pero por lo menos hay 15 casos entre el ministro de Educación de la época y ministro de Salud y otros en el tiempo, que ya la gente, la población en general, y no es un tema ideológico, la gente se empezó a distanciar del gobierno por estas inconsistencias, ¿te das cuenta? Ya, pero tendrían que cuidarse más entonces. Pero obvio, pero son seres humanos y se olvidan que están siendo permanentemente evaluados, medidos, visualizados y grabados por las tecnologías. O sea, hoy en día un celular te graba tan bien como una cámara, una cámara profesional. Y las autoridades se olvidan, porque como están en espacios, digamos, controlados, como es el ministerio, la oficina, comunicaciones, estamos aquí con los amigos, pucha, se olvidan que no son todos amigos. Claro. Hay gente que piensa distinto a ti, y uno de esos periodistas no tiene tu misma ideología. Y ese tipo o ella te va a grabar y te va a explicar. Se olvidan esas cuestiones, se relajan porque están en un espacio controlado. Y ahí está el error. Una autoridad normalmente no se debe relajar, ni en su territorio ni fuera de su territorio. Y cuando lo hacen, y como tú señalás muy bien también tú, ahí tienes toda la razón. El ejemplo de eso finalmente que te produce una disociación muy importante de cura gatica, pues, entre lo que uno dice y lo que practica. Casa de herrero, cuchillo de palo también, como dicen por ahí. Estamos en esta clase de telepolítica y de verdad, Cristian Leporati, tenemos que agradecerte por haber arrancado esta semana con nosotros. Te pasaste, nos quedó todo tan claro como cada vez que tomas contacto con Así Somos. Cristian Leporati, publicista de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias. Tremendo profe también. Sí,
se aprende mucho. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Oye, Monty, ¿nos vamos a Europa ahora, no? Exactamente, vamos a tomar contacto en directo junto a Nico Muñoz, que ya se encuentra en España. Vamos a hablar de lo que está pasando en ese país y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Va a pasar en Chile? Los números empeoran en España, los casos de COVID-19 están explotando en la última semana. Vamos a estar analizando por qué se está produciendo este aumento de casos. ¿Será por las libertades? ¿Será por la baja vacunación? Lo analizamos a la vuelta de este corte comercial junto a Nico Muñoz aquí en Así Somos. Ya estamos de regreso en Así Somos. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche donde tienes que... Todo lo que tienes que saber antes de dormir te lo decimos aquí en Así Somos, justamente junto a Monty. Le mandamos un saludo a Salfate, a Lama, que se tomaron este día. Estamos preocupados, Monty, estamos preocupados porque muchas veces se ha dicho que Europa es como nuestro futuro. Sí. Lo que se viene para Chile se está viviendo en Europa y hoy día las cifras en poquísimos días han aumentado de forma alarmante. Se habla de que tiene que ver con los jóvenes de alguna forma, con estas medidas que han sido mucho más livianas, hay muchas más formas de y opciones para juntarse entre ellos justamente. ¿Puede pasar en Chile? Para eso tenemos a un tremendo refuerzo de este equipo para que nos responda. Así es, estamos en directo junto a Nico Muñoz desde Madrid, desde la Puerta del Sol y ese día maravilloso. Bueno, tenemos varias horas de diferencia, así que allá, Nico, te vemos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por allá? Bien, aprovechando y sufriendo también un poquito lo que ha sido el inicio del verano, una ola de calor que se está viviendo. De hecho, aquí en España, ayer domingo incluso llegamos a los 39, 40 grados acá en Madrid, un poco más fuerte en otros lados, pero bueno, es parte de lo que se sabe aquí. El verano europeo puede ser muy caluroso, sobre todo aquí en España, temperaturas que superan los 40 grados. Nico, me imagino que se puso bloqueador en esta pasada, no como la otra vez que ahí se estaba insolando. Vamos a ver un titular del país para que tú nos cuentes qué es lo que está pasando justamente en Europa, específicamente en España. Dice, España vuelve a encabezar los contagios de coronavirus en Europa. Yo ya lo decía, se habla de que primero la rápida expansión va entre los jóvenes y tiene que ver con las medidas sociales mucho más relajadas. ¿Cómo lo estás viviendo tú allá, Nico, querido? Mira, lo primero que ha pasado y la primera repercusión o la gran respuesta podría ser es que ya la gente, como lo pueden ver por mí mismo, ya no es obligatorio el uso de la mascarilla en exteriores. Obviamente uno siempre prefiere de vez en cuando, de todas maneras, en exteriores, cuando se junta mucha gente, obviamente usar la mascarilla, pero ustedes pueden ver aquí la Plaza Mayor de Madrid casi completamente vacía a esta hora. Eso es una de las cosas que podría haber repercutido ciertas relajaciones que se han dado y también la relajación principalmente en los jóvenes. Lo que se vivió, por ejemplo, hace un par de semanas en Cataluña, que son cifras que se están viendo ahora, fue la celebración de San Juan, de la noche de San Juan, conocidamente en Chile, allá San Juan, en Cataluña, donde se vio mucha gente, por ejemplo, en la playa y, bueno, distanciamiento físico casi nulo. Por contrapartida, por otro lado, se puede ver que la vacunación ha avanzado bastante rápido. Las personas jóvenes y sanas incluso ya nos estamos vacunando. A mí me tocó la vacunación el viernes pasado y ya incluso se está abriendo para las personas de unos 16 años, incluso para los menores de edad ya está abierto el proceso de vacunación, por lo menos la primera dosis. Pero claro, la variante Delta también es otra de las cosas que ha impactado mucho aquí en España, al igual que en otros países europeos, pero en España ha pegado bastante fuerte. Estamos hablando que ya casi la mitad de los nuevos contagios son de la variante Delta y de todas maneras sabemos que es una de las variantes más complejas para contener los avances del coronavirus. Justamente estaba leyendo eso, Nico, que el 44% de los casos en Madrid justamente corresponden a la variante Delta, que ya sabemos y lo que se ha informado a través del Centro de Control de Enfermedades de Europa, al igual que acá en nuestro país y como se ha dado la dinámica en el mundo, es una variante altamente contagiosa, ¿cierto?, que puede generar mucho más daño que la que ya conocemos. Y efectivamente tú mencionabas Barcelona, Cataluña, que ha sido la región más afectada en el aumento de los contagios. Esto tiene que ver también con que ustedes están viviendo el inicio del verano, se están abriendo las playas, la gente está llegando de otros países, a pesar de que, por ejemplo, países como en Francia están haciendo un llamado a no viajar justamente a España. ¿Cómo se ha visto eso, la llegada de los turistas de otras partes del mundo?
Bueno, de otras partes del mundo, específicamente de Europa, ya desde comienzos de julio está completamente habilitado este pasaporte COVID, donde lo sabemos, las personas que tengan la pauta completa de la vacunación, que presenten un PCR negativo o que demuestren la inmunidad por haber tenido el virus, son las personas que ya están viniendo principalmente de todos los lugares de Europa. A mí casualmente me tocó estar en Barcelona, en Cataluña, hace unas 2 semanas justo para cuando se estaba celebrando San Juan. Y claro, a diferencia más o menos de cómo estaban los otros jóvenes un poco más sin precauciones, uno puede ver ahí la relajación de ciertas medidas y cómo se van mezclando ahí las distintas nacionalidades, algunas variantes obviamente que pueden llegar de un lado. Es complejo lo que pasa con la situación del turismo. Nosotros lo hemos estado conversando durante meses, qué es lo que iba a pasar cuando recién llega el verano. Aquí en Europa es muy de tira y afloja la situación que se da, por ejemplo, entre Francia y España, porque Francia o el resto de Europa, cuando ven España esta incidencia acumulada que ha subido mucho, estábamos hablando de unos 90, 100 casos de la incidencia acumulada, ahora se ha disparado sobre los 300 y es incluso más en Cataluña y en otros sectores de España. Cuando se ve ese mapa, por ejemplo, ese color rojo en España, es muy... Ahí estamos viendo el mapa. Ahí lo estamos viendo específicamente. Obviamente es el voz de alerta de las autoridades, de los ministros de Turismo, de Salud, incluso. Pero como está este pasaporte COVID aprobado, no hay ninguna restricción para las personas de la Unión Europea para que puedan venir a España o incluso moverse si pueden acreditar cualquiera de estas 3 indicaciones, el PCR negativo, la pauta completa de vacunación o esta inmunidad por haber tenido el coronavirus. Oye, ahí en el mapa que nos estaba mostrando el Nico, justamente todo lo que la gente veía en verde tiene que ver con, lo estamos viendo ahí, con la baja incidencia, ¿ya? Eso es como, estamos bien, estamos tranquilos, y la península ibérica casi en su totalidad en rojo, amarillo, que tiene que ver con las cifras que tú nos explicabas que han subido de manera alarmante. Una situación que acá en Chile nos asusta, porque también uno dice, se viene el verano, de repente puede pasar el mismo efecto que pasó el año pasado, esta especie de veranito de San Juan, que se da más pases, se da más flexibilidad para salir, pero después empiezan los contagios y aumentan. Recordemos que este 2021, por lo menos acá en Chile, llegamos a cifras mucho más altas que el 2020, mucho más peligroso, más con la variante Delta que está dando vuelta. Nico, ¿se habla de alguna medida a nivel oficial para echar pie atrás a lo mejor con esta nula restricción que están viviendo ustedes en Europa, en España? ¿Se ha conversado eso? Mira, sí, hay algunos países o incluso algunos especialistas, algunos médicos que han dicho, bueno, quizás echar pie atrás al pasaporte COVID, o quizás banear o considerar alguna clasificación de los países, quizás con este mismo semáforo rojo, amarillo y verde, la situación en Europa, pero como esto ya se ha discutido tanto en el Parlamento Europeo, incluso es muy difícil echar pie atrás. Lo que está pasando acá en España, por ejemplo, es que algunas comunidades autónomas, Andalucía, algunos lugares en Barcelona, en Cataluña, están pidiendo, por ejemplo, que el ocio nocturno que está reabriendo hasta las 2, 3 de la mañana, las discotecas, que puedan cerrar incluso un poco antes, a las 12 de la noche. Sabemos que también hay una disputa un poco comercial, la hostelería, las personas que abogan por mantener abiertos sus negocios, que han sido un grupo de presión muy importante aquí en Europa, están, bueno, en ese tira y afloja de no saber si mantenemos abierto, hasta qué hora tenemos que cerrar, tenemos que hacer otro esfuerzo para cerrar, pero eso es lo que se está discutiendo. Hay algunas comunidades, pero no va a ser a nivel nacional. Sí, lo que llama la atención, Nico, es la explosión. Es los pocos días, estamos hablando de solamente una semana, en la que dramáticamente se vio un aumento de casos. Y yo creo que acá tiene que ver con varias cosas, y por eso acá en Chile lo vemos con tanta preocupación. Porque independiente de la cultura, de la idiosincrasia, la gente ya está cansada de la pandemia. O sea, hay una fatiga pandémica que es transversal a cualquier territorio. Da la sensación de que por muchas medidas que se quieran implementar, la gente simplemente ya no quiere hacer caso porque está agotada. Ya quieren retomar su vida, ya quieren empezar a retomar la economía que se ha visto afectada en todas partes del mundo.
la gente allá está como con esa disposición en el sentido de decir, ¿sabéis qué? Démosle nomás para adelante Ya porque esto ya se le fue de las manos a todos los gobiernos en todas partes y no podemos finalmente seguir muriendo de hambre. O sea, tenemos que seguir adelante con la economía a pesar de que todavía hay mucha gente que lamentablemente sigue muriendo. Entonces es una dicotomía y es una discusión bastante complicada porque entramos también a lo ético finalmente. Yo lo he visto acá el tiempo que llevo y lo hemos comentado en otros episodios, que la gran parte de la sociedad española, que es donde me toca convivir, la gran mayoría han respetado de todas maneras las indicaciones, bueno, para qué hablar, los cuidados de no contagio, pero también las medidas restrictivas, como por ejemplo las limitaciones de aforo. De todas maneras, claro, o sea, ya llegó el verano y hay una fatiga pandémica de todas maneras, incluso gente que uno puede decir, sí, siguen respetando las normas, pero también hay un cansancio y una ganas de decir, bueno, ya basta. Ahora, lo que sabemos por las cifras hasta ahora, hasta la fecha, es que todavía no estamos con el 70% de la población vacunada, estamos cerca del 40%. Claro. Ha avanzado rápido, hay una luz de esperanza con eso, incluso ahora, como te digo, las personas jóvenes ya nos estamos vacunando, pero claro, hay una fatiga y mientras eso no avance más cerca de ese 70%, sigue siendo muy complejo. Oye, Nico, cortito, ¿los centros de salud allá cómo se ven? ¿Siguen colapsados? En Cataluña está un poco más compleja ya la saturación de las casas, por ejemplo, las camas UCI, los respiradores. Eso está un poco más complejo en zonas como Cataluña, también Asturias y Andalucía, que son las regiones un poco más complejas. Acá en Madrid está un poco más relajado, no hay tanta saturación hospitalaria como en estas otras regiones que te comento. Estamos con Nico Muñoz desde Europa justamente para entender todo lo que está pasando en el mundo entero con respecto a COVID y a otras noticias. Nico, yo sé que tú eres un fanático del fútbol y necesito que nos expliques. Estamos viendo imágenes, son alarmantes, de la final de la Eurocopa entre Inglaterra e Italia, donde decenas de hinchas ingleses intentaron ingresar sin entrada. No solamente sin entrada, mandaron a la punta del cerro a COVID-19. Todos los protocolos o sea, es a la como basura. que no existiera el COVID-19. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuáles son? Vamos a ver efectos de esto en 2 semanas más. Vamos a ver efectos de COVID aumentando las cifras justamente. Esto fue en la final de la Eurocopa. Nico Muñoz, todo su reportaje, su reporte. Luego de esta pausa seguimos haciendo Así Somos. Ya estamos de regreso junto a ustedes, también junto a Nico Muñoz desde España. Ya vamos a retomar ese contacto, pero antes, atención, disfruta este invierno con el maravilloso calor de hogar. Prepárate para el frío con estufas, mantas y calientacamas a un precio especial para ti. Encuéntralos, por supuesto, que en nuestra tienda .lared.cl. Qué cosa más rica porque hace tanto frío hasta ahora, cierre todo. Pero bueno, mira, vamos a poner en pantalla una imagen que nos llamó muchísimo la atención y tiene que ver con la final de la Eurocopa, en donde se ve esta estampida en Wembley, donde a nadie le importó las reglas de COVID, los aforos, unos hinchas que solamente querían entrar al estadio para ver la final de este partido entre Inglaterra e Italia. Estamos con Nico Muñoz desde Europa. Vamos a comentar esta situación porque de verdad que se vea algo así en Inglaterra llama la atención. Nico, cuéntanos tú, por favor, aprovechemos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué toda esa turba de gente? Bueno, tiene que ver con el fervor futbolístico. De todas maneras, hay que considerar este mes de Eurocopa que fue desatando las pasiones, y lo hemos visto en todo este mes de partidos de zonas en el estadio, algo que es muy difícil, muy raro de ver el fútbol sudamericano, sin mascarillas, sin las distancias. Es parte de la nueva normalidad que parece que está viviendo acá el fútbol europeo. Y claro, la afición inglesa, que sabemos que despierta sus pasiones, tuvo la oportunidad de ver la mayoría de los partidos de Inglaterra en su estadio, en Wembley, y bueno, obviamente tenían la oportunidad histórica, no se les dio futbolísticamente ante Italia, pero claro, los hinchas a esa altura, minutos antes del partido, ya casi no les importaba. De todas maneras, yo me imagino el resultado futbolístico o cómo le iba a ir a sus selecciones. Ellos querían obviamente estar ahí celebrando, quizás bajo qué consecuencias etílicas, así que sabemos cómo son de
fiesteros, bueno, para celebrar incluso las previas, los ingleses, y claro, ahí ya se rompieron todos los protocolos, las vallas parciales. Hay algunas personas que entraron al estadio, yo no sé si esas personas tuvieron la suerte, la varita mágica de haber podido ver el partido, pero es una situación que se dio. Hay personas detenidas, hay policías lesionados, estamos hablando de 19 policías lesionados, 50 personas detenidas más o menos, lo que claro tiene que ver a lo que nos llama la atención, o sea, esa turba de gente sin mascarilla, sin respetar distancias físicas, todos aglomerados, y hay que tener en consideración que en la Unión Europea, España, bueno, y si consideramos también acá en el continente, el Reino Unido está muy complejo con los contagios de coronavirus por la variante Delta, sobre todo, han aumentado considerablemente, luego que hace un par de meses nosotros conversáramos que estaban teniendo, por ejemplo, 1.000 casos diarios, las cifras del COVID en Inglaterra. El Reino Unido está muy disparada, pese a los anuncios de desescalada. Aquí Boris Johnson, el primer ministro, mantiene a rajatabla para esta semana, los próximos días, así que hay que ver cómo va a estar ahí esta desescalada con el aumento de los contagios, pero claro, llama la atención lo que pasó en Wembley antes de que se jugara, antes de que empezara a rodar la pelotita, ya los hinchas estaban haciendo su propio espectáculo. Y yo entiendo lo que dice el Nico, esto como del fervor, ¿cierto? Es la final, era una final importante, histórica, qué sé yo, que además, perdón, pero perdieron, pero una final muy importante. Pero una cosa, claro, es ya a lo mejor quería entrar, qué sé yo, te desesperaste, necesito entrar, no tengo la entrada, me da lo mismo. Pero ya después empezar a agredir a diestra y siniestra. Nos contaban acá por internet de agredir además a turistas asiáticos que estaban ahí, en un tono que algunos medios hablaban algunos medios de que había harto de racismo también en el momento, como casi que estaban seleccionando a quienes agredir. Me parece que es bastante grave. ¿Cuántos detenidos había, Nico, dijiste? Unos 50 detenidos, 49 detenidos y 19 policías lesionados. Wow, la cifra. El último reporte que había. Exactamente. Oye, Nico, se pasó como siempre, pues espero que lo tengamos prontamente en las pantallas de Así Somos. Muchas gracias. Nos gustan estas actualizaciones con Nico, porque finalmente nosotros siempre vemos lo que pasa en Europa como antesala de lo que podría llegar a pasar en Chile. Así no lo del estadio, eso no. Sí, tenemos que tomar esto como referencia y tratar de mantener y seguir bajando nuestra positividad, que está en 3.54. 3.54 hoy día, lo cual es bastante bueno. Vamos mejorando, Nico, así que ojalá no nos peguemos esos saltos que están viendo ustedes allá en Europa. Nico, o sea, tenés que venir para acá. Ojalá que no. Chao, Nico, éxito. No, ahora no, déjenme aquí todavía. Oye, y ya tiene cono, ojo, Nico ya tiene cono. El verano allá. Le llegó el cono ahí. Mira, el nuevo cono de la red. La nueva imagen de la red, maravilloso. Abrazo, Nico. Chao, Nico. Oye, chiquillos, la invitación con ustedes que cambiemos juntos, por supuesto, mañana, martes 13. Martes 13, atención. Bueno, ya hoy día. Madrugada de martes 13. Buena o mala suerte, Latife va a estar sentada acá con nosotros, acá, allá, según donde Andrés quiera, va a estar sentada Latife para hacer un nuevo capítulo de Así Somos, o lo que va quedando Así Somos. Mañana vuelve Lama, vuelve Salpad también dentro de la semana. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Mira.